Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Acompáñenme ahí en su Biblia a Gálatas capítulo 4. Vamos a leer del 8 al 11. Mientras lo buscan, le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que pueden conectarse con nosotros en estos estudios. Esperamos que puedan ser de edificación para sus vidas, que de alguna manera Dios nos pueda hablar a cada uno en el área que cada uno de nosotros necesitamos, que sea Dios tratando con nosotros. Vamos a Gálatas capítulo 4 y vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Recuerden que estamos haciendo nuestro estudio sistemático. Ya vamos en el capítulo 4. Estamos ya casi terminando el 4. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4 del 8 al 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo que haya trabajado con vosotros en vano, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos rogarte, Señor, que seas tú ayudándonos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando nuestras palabras, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Que seas tú, mi Dios, edificando nuestras vidas, que seas tú, mi Dios, llevándote la honra, la gloria en todo momento, porque solamente tú la mereces, Señor. Es tu palabra, son tus preceptos, son tus estatutos, Señor. Instrúyenos, Padre, en este camino de verdad, para que cada uno de nosotros podamos aprender y comprender, Señor, qué es lo que nos quieres hablar el día de hoy. Que seas tú, mi Dios, tratando con cada uno de nosotros de la manera pertinente, para que cada uno de nosotros podamos tener ese pleno convencimiento y podamos llegar a toda la verdad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos dicho, aquí los Gálatas estaban atravesando por esta infiltración de judaizantes que estaban en la iglesia de Galacia y que estaban queriéndolos llevar nuevamente a la ley. Y olvidándose de la gracia, los Gálatas ya estaban algunos observando la ley. Por eso dice Pablo que guardan los días. Aquí donde dice en el versículo, si ponen atención, en el versículo 10, dice Pablo, guardáis los días. ¿A qué se refiere eso? O sea, guardar los días, el día de reposo, los días de fiestas, los tiempos y los años. Los años que la ley de Moisés había estipulado, que se tenía que guardar ciertos días, ciertas fiestas, ciertas ordenanzas, y es lo que dice Pablo. Entonces, ¿cuál es aquí el argumento de Pablo en esta porción? Dice Pablo, ciertamente en otro tiempo, está hablando en tiempo pasado, a los Gálatas les habla en tiempo pasado. Ustedes, dice Pablo, antes de conocer a Cristo, antes de que yo les presentara la gracia, antes de que se les compartiera el Evangelio, ustedes estaban en otro sistema de pensamiento. Ustedes creían en dioses falsos. Ustedes estaban, inclusive hasta les servían, dice Pablo. Ustedes servían con devoción a sus dioses falsos. ¿No se parece algo a nuestras vidas esto? Cuando nosotros estábamos en nuestra antigua religión, la religión que nos heredaron nuestros padres, la religión católica, me refiero a la religión católica, que nuestros padres nos heredaron a nosotros, ¿no estábamos nosotros en esa religión y con devoción servíamos? Íbamos a las misas, íbamos a la iglesia
y servíamos con devoción, participábamos de las fiestas. Cuando hacían las fiestas íbamos a veces queríamos hasta ayudar. Dice un amigo que tengo, dice que su mamá hasta enfloraba la iglesia, pero no con un ramito de flores, o sea, toda la iglesia la enfloraba. Ellos mismos dice que cooperaron para la puerta de la iglesia, una puerta de madera que pusieron, ellos la compraron. Y su mamá les inculcaba, ustedes tienen que servir en el templo, ustedes tienen que trabajar en el templo, tienen que servir a Dios de esa manera. Y dice, de alguna manera mucha gente lo hace. Bueno, los Gálatas estaban en algo similar. Cuando no conocían a Dios, servían a sus dioses falsos. Y con una devoción, y mucha gente así lo hace, ¿no? Entonces, eso era en otro tiempo, dice Pablo, porque no conocían a Dios. O sea, ustedes no tenían el conocimiento de Dios. Ustedes creían que eso era verdad. Pero, dice el versículo 9, mas ahora, estamos hablando ya en tiempo presente, mas ahora, ¿qué dice Pablo? Conociendo a Dios. Es decir que cuando los Gálatas o Pablo les presenta el Evangelio, la forma, la manera de cómo pueden ellos obtener la salvación, dice, ustedes ahora ya conocen el camino verdadero, ya saben cómo es el plan de salvación que Dios ha instituido, ya lo conocen. Ahora dice, bueno, más bien, dice Pablo, dice, más bien, no que ustedes conozcan a Dios, sino más bien siendo conocidos por Dios. ¿Por qué dice Pablo más bien siendo conocidos por Dios? Porque quizás nosotros podemos decir, no, pues sí, hemos oído hablar de Dios. ¿Recuerdan ustedes, si han leído el libro de Job? Dice Job, antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. O sea que Job está diciendo, bueno, yo antes tenía un conocimiento así como, pues como que lo que yo me imaginaba o lo que me habían dicho, yo así te conocía. Pero después de ese encuentro que tuvo con Dios y Dios le hace una serie de preguntas y se le muestra a Job tal cual es, dice, ahora mis ojos te ven, o sea, qué ignorante estaba yo, qué perdido estaba yo. Bueno, los Gálatas estaban de alguna manera igual, adorando sus dioses paganos, en religiones falsas, en sistemas de creencias equivocadas, y nosotros estábamos en religiones falsas, en sistemas de pensamientos equivocados, siguiendo corrientes o siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Y ahí estábamos, creyendo que eso era la verdad. No, pues que el humanismo, no que el ateísmo, no que yo, bueno, cada uno en sus diferentes sistemas. Y ahora que tenemos el conocimiento de Dios, que hemos comprendido, que decimos, bueno, solamente hay un Dios verdadero, eso ya lo sabemos, porque no hay más dioses. ¿Qué Dios como el nuestro? ¿Qué otro Dios como Jehová? No hay otro Dios. Aquel Dios que abrió el mar para que pasara el pueblo hebreo, aquel Dios que hizo milagros, aquel Dios que ha hecho grandes cosas, maravillas impresionantes, es el mismo Dios que nosotros conocemos. Y el mismo Dios que nos vimos la clase pasada, que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando creímos. Entonces dice Pablo, bueno, si ustedes recibieron todo ese beneficio, si ustedes han sido alumbrados en su entendimiento, si ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo, si ustedes tienen entrada al Padre por medio del Hijo, si ustedes han recibido todas esas bendiciones, ya las tienen, y surge un cuestionamiento en la mente de Pablo. Veámoslo, esta pregunta. ¿Cómo es, en el versículo 9, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice Pablo, no entiendo esa actitud de ustedes, que ya conocieron, ya gustaron del poder del Espíritu Santo, ya conocieron las bendiciones de Dios, ya han recibido
muchos beneficios de Dios, ¿cómo es que nuevamente ustedes quieren volver atrás? ¿Cómo es que ustedes de nuevo quieren alejarse de Dios? Ahora en su mente surgen argumentos y dicen, no, ya no voy a ir a la iglesia. En algunos de nosotros, ¿no? Pudiera pasar esto. No, ya no voy a ir a la iglesia. No, pues no encuentro nada, no me satisface. No, además el pastor ni explica bien. Y empieza una serie de argumentos en tu mente para apartarte de Dios. Así como los judaizantes entraron en el tiempo de los Gálatas, en el tiempo de Pablo, esos judaizantes entraron y alejaron a los Gálatas de la sincera fidelidad a Cristo, de la gracia que Pablo les enseñó. Pablo les enseñó el camino de la gracia, les enseñó que no era por obras, no era por guardar la ley, y eso ya lo hemos visto. No era por guardar la ley, era un camino nuevo que Cristo nos abrió, el camino de la gracia. Dice Pablo, ya les enseñé todo esto. Y ahora ustedes resulta que están volviendo a la esclavitud. Ustedes son hijos de Dios, son libres en Cristo y ustedes solitos están volviendo a esclavizar. A los Gálatas, les está hablando en el sentido de la ley. Esos pobres y débiles rudimentos, dice Pablo, se refiere a la ley. Pobres y débiles, ¿por qué? Porque no pueden salvar a nadie. Por eso les llama pobres y débiles rudimentos. No van a salvar a nadie, no te van a salvar. Porque el hombre cumple la ley de Dios y entonces cree que ya está bien con Dios, pero no es así. La única forma de estar bien con Dios es a través de creer en Cristo, por medio de Cristo, y en la gracia de Cristo por medio de la fe. No hay otra forma. Y si tú no lo aceptas de esa manera, entonces estás contra Dios. Y aquí dice Pablo, es lo que está diciendo Pablo, ¿por qué pasó esto? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo, fíjense el verso 11, me temo que haya trabajado en vano con ustedes. Un trabajo en vano. ¿Ustedes alguna vez han hecho un trabajo en vano? Fíjense que a veces me ha pasado que lavamos el carro y le estamos dando lo mejor que podemos al carro, ¿no? Le estamos limpiando y hasta le estamos dando así su pulidita y de repente se viene la lluvia. O de repente se viene el polvo y todo nos ensucia. Y dices, híjole, otra vez quedó igual. Y entonces es un trabajo que parece un trabajo en vano. Porque dices, pues ya limpié el carro, pero ahorita que lo veo a la media hora está igual. Es un trabajo en vano. ¿Ustedes alguna vez han hecho algo así que dicen, pues no, ni para qué lo hice? Bueno, Pablo se sentía de alguna manera así. Dice, me temo que con ustedes mi trabajo, mi tiempo, mi dedicación, mi amor, mi cariño, mis enseñanzas, todo lo que les dediqué, cuando ustedes venían con dudas y se las resolvía, cuando ustedes necesitaban un consejo y yo les aconsejaba, cuando ustedes necesitaban un amigo y yo era ese amigo, cuando ustedes necesitaban un hombro donde llorar y yo era ese hombro donde llorar, poniéndolo de alguna manera así. Dice, después de todo esto, ¿dónde vamos a terminar? O sea, porque esa es la preocupación de Pablo. No tanto que esté diciendo Pablo, ya no me quieren a mí o ya me rechazan a mí. No, Pablo lo que está preocupado es por el destino que les espera. Porque él conoce precisamente que las personas que se apartan de Dios, ¿a dónde van? El otro día escuchaba yo una persona que decía que si Dios nos pudiera, o no más bien que si Dios nos permitiera ver el futuro de las personas incrédulas y poder ver esas personas ahí en ese lugar de tormento, que Dios nos permitiera ver a las personas incrédulas en ese lugar de tormento y que pudiéramos observar ahí personas que estuvieron cerca de nosotros, a nuestro entorno, y que tú pudieras decir, híjole, tuve la oportunidad de hablarle a esta persona. Tuve la oportunidad, tuvimos una cercanía.
Bueno, que puedas decir, esta persona venía a la iglesia, se congregaba aquí con nosotros y no está en el lugar que Dios nos prometió. Pero no fue porque Dios falló, fue porque de alguna manera nosotros fallamos, porque nosotros nos apartamos de Dios, porque nosotros nos olvidamos de que Dios nos ha prometido ciertas cosas, pero que son condicionantes, o hay un condicionante. O sea, las promesas de Dios están condicionadas. No son como que nada más Dios promete y todos las pueden recibir. No, hay una condición para recibir esas promesas. Para recibir la vida eterna, ¿cuál es la condición? Creer en Jesucristo, esa es la condición. Si usted no cree, no va a recibir la vida eterna. De la misma manera, aquí en esta porción que estamos viendo, si nosotros nos apartamos de la gracia o de la salvación únicamente por medio de la fe y estamos creyendo que la salvación se obtiene por medio de las obras, nos estamos apartando de Dios, con ideas, con pensamientos equivocados, y nuestro fin no será la vida eterna, nuestro fin será el tormento eterno. Por eso es importante que nosotros meditemos en esto y que tengamos claro cada una de las cosas, ¿no? Acompáñeme usted ahí en su Biblia a Lucas 9:62 para darle una aplicación a práctica de este pasaje a nuestra vida. Cada uno en el área que nosotros la estemos necesitando. Dice Lucas 9:62. A estos hombres que Jesús había invitado a seguirle. En el versículo 62 Jesús les dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, lo que está diciendo Jesús es que si usted hace su decisión de seguirle, usted calculó el costo de lo que cuesta seguir a Cristo, usted ya decidió morir a sí mismo, morir a sus deseos, a sus anhelos. Usted ha decidido hacer eso y usted entra en el camino de la fe, pero usted está como que, no, pues ¿para qué me metí en esto? Mejor me hubiera quedado en la religión que yo tenía. Yo escuché de una persona que se hizo cristiana y que después se regresó al catolicismo. Y yo lo que quisiera exhortarles esta tarde es que ninguno de nosotros cometamos ese gravísimo error, que no traicionemos la sinceridad, la lealtad a Cristo. Si ya entramos en este camino y ya hemos sabido y conocido a Dios, que Él es verdadero, que Dios no miente y que sus promesas son verdaderas y que Dios cumple todo lo que promete, ya lo hemos visto, no tenemos por qué dudar de Dios, no tenemos por qué estar queriendo regresar a lo mismo, o al pecado, a la esclavitud que todavía está ahí, ¿verdad? En cada uno de nosotros ese germen en nuestro corazón que todavía nos quiere atraer y seducir. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros para que nosotros podamos seguir el camino hacia Cristo. Entonces, si nosotros hicimos nuestra decisión por Cristo, ya no tenemos que estar pensando en el pasado. Ya tenemos que olvidarnos de nuestra vida antigua, lo que fuimos, el viejo hombre, eso ya tiene que quedar atrás. Ahora nuestra mirada tiene que estar puesta en el invisible, en Cristo y en sus promesas. Ahí es donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Y pedirle a Dios que nos ayude a no volver atrás, a no desfallecer. Colosenses 2:20 dice Pablo a los colosenses, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el tiempo? Si nosotros decimos, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, Gálatas 2:20,
Si yo digo que estoy juntamente crucificado con Cristo y que ya no vivo yo y que Cristo vive en mí, si yo digo eso y entiendo eso, ¿por qué me tengo que someter a preceptos de hombres o a mandamientos de hombres, como ya vimos el legalismo que a veces quiere introducirse dentro de las congregaciones y someter a la gente a no hagas esto, no hagas aquello, llevándonos otra vez a esclavitud? ¿Por qué? No, si nosotros somos libres, pero somos hombres libres como si todavía estuviéramos esclavizados, porque todavía hay situaciones que todavía nos llevan en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que entender que somos libres y que nosotros ya en Cristo hemos sido lavados, hemos sido limpiados. Ya no tenemos que someternos a preceptos que no están vigentes en este nuevo pacto, que ya fueron para el antiguo pacto. Ya, eso para nosotros no aplica. Fíjense, dice 1 de Corintios, capítulo 15, del 1 al 2. Dice Pablo, hablándole a los de Corinto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, dice Pablo, si retenéis la palabra que os he predicado, si la retienes, vas a alcanzar la promesa. Si no, creísteis en vano. O sea, todo el trabajo, toda la predicación que se ha venido haciendo, predicación tras predicación, conocimiento tras conocimiento, todo lo que hemos acumulado, ese cúmulo de conocimiento que hemos acumulado en nuestra mente, de nada nos va a servir si nosotros no vivimos conforme a lo que Dios nos manda. Va a ser en vano. ¿Quién de ustedes quiere hacer cosas en vano? Esforzarse, trabajar por un tiempo, cuidar su vida por un tiempo y después descuidarse. No, tenemos que tener cuidado de nuestra vida, de no descuidarnos, de atesorar la palabra, de seguir en el camino, de no cambiar el fundamento por, digamos, reglas humanas o pensamientos de hombres. Tenemos que tener cuidado. Hay mucha esperanza en la palabra de Dios. Fíjense que yo pensaba en esto. Dice Dios, le dice Dios a Jeremías, en el capítulo 18, le dice Dios a Jeremías, dice, ve a la casa del alfarero, desciende. Y cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, dice Jeremías que lo observó del capítulo 18, del 1 al 6, dice que lo observó trabajando en la rueda, ahí donde pone el alfarero el barro. Y dice que Jeremías observó, dice, observé al alfarero que estaba trabajando y de repente la vasija que estaba haciendo se le echó a perder. Y el alfarero pues volvió a deshacer el barro, y volvió a comenzar de nuevo a darle la forma a esa vasija. Y entonces le dice Dios a Jeremías, ¿no podré ser yo como ese alfarero? Eso se refiere al pueblo de Israel. Dice, ¿no podré ser yo como ese alfarero, oh casa de Israel? Así dice la Escritura. Y eso en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos tenido una formación, vamos en un camino, y ¿no les ha pasado que de repente, fallamos? De repente fallamos y decimos, híjole, ya, todo se acabó. Todo mi caminar se acabó. No, porque dice Dios, yo soy como ese alfarero, que cuando usted se echa a perder, nada más que hay una situación que usted debe de reconocer. Usted debe de reconocer su error, su falla, y Dios vuelve a comenzar en usted una vasija nueva. Es la esperanza que tenemos de parte de Dios, que no nos va a dejar, que no nos va a desechar, que la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero nosotros también tenemos participación en esto.
Nosotros tenemos que estar dispuestos, porque ¿a poco usted cree que el barro le opone resistencia al alfarero cuando lo está trabajando? O dice también Pablo en Romanos, o le dirá el vaso de barro al alfarero que lo formó, ¿por qué me hiciste un vaso o por qué me hiciste un jarro? No, el barro no opone ninguna resistencia, el barro es moldeable, pero nosotros a veces somos rebeldes, a veces no nos dejamos moldear, a veces ponemos resistencia a Dios. No quiero hacer eso. Y entonces esa resistencia que oponemos retrasa nuestro proceso de crecimiento. Eso es lo que a veces nos sucede. Y tenemos que ser conscientes de eso para que si el día de mañana, salimos de aquí, el día de mañana, pensemos, ¿por qué estoy volviendo atrás? ¿Por qué me vuelvo a comportar como lo hacía hace 10 años? ¿Por qué estoy llevando otra vez mi vida como antes? ¿Qué pasó? Pues nos pasó lo que le pasó a los Gálatas, que retrocedimos. Y ustedes saben que cuando usted se detiene en su vida cristiana, usted no se queda en ese punto donde se detiene. Porque recuerde que hay una corriente que lo va arrastrando. Entonces, si usted comenzó aquí su vida cristiana y usted va por aquí, si usted se detiene, esa corriente lo vuelve a regresar acá. Lo vuelve a regresar al mundo. Lo vuelve a regresar a su antigua religión. Lo vuelve a regresar a su antigua esclavitud de pecado. Y no queremos estar ahí. ¿O sí? ¿Quién de ustedes quiere estar ahí? Para terminar, acompáñeme usted a 2 de Pedro 2, del 19 al 22. 2 de Pedro, capítulo 2, del 19 al 22. Segunda de Pedro 2, ¿ya lo tiene? Del 19 al 22. Aquí podemos ver nosotros al apóstol Pedro hablando acerca de los falsos maestros y podemos llamar a estos judaizantes falsos maestros, porque estaban enseñando mentiras. Y a cada persona que toma este púlpito, toma este lugar para enseñar mentiras, pues es un falso maestro. Y dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:19, dice, les prometen libertad. Esos falsos maestros les prometen libertad. Dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno, ¿qué se hace? Es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y aquí el verso 21, fíjense lo que dice. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque mejor les hubiera sido, dice Pedro, no haber conocido el camino de la justicia. Así en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Si retrocedemos, si volvemos atrás, si estamos pensando en ya no ser cristianos, en regresar al mundo, en regresar a mi religión, en cambiarme a donde yo estaba, lo que sea. Si eso pasa en tu mente, dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, mejor te hubiera sido que no hubieras conocido el camino de la justicia. Que después de haberlo conocido, volverte atrás de ese mandamiento. Es mejor, dice, no haberlo conocido. Porque ahora ya lo conoces. Y una vez que lo conoces, hay mayor condenación. Porque a mayor conocimiento, mayor será la condenación que nos espera. Dice el 22,
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es lo que les ha acontecido. Pone este ejemplo. El perro se vuelve a comer, cuando come vomita y luego se vuelve a comer el vómito que vomita. Se lo vuelve a comer. Los puercos los lavan, los bañan, los ponen en un lugar limpio y vuelven a hacer su cochinero y se vuelven a revolcar ahí. Les gusta estarse revolcando en el lodo, nunca están limpios. La pregunta es, ¿a nosotros qué es lo que nos ha acontecido? ¿Qué nos ha acontecido a nosotros? O que no nos vaya a pasar lo del perro y lo del puerco. Que no nos vaya a pasar como a los Gálatas. Después de que conocimos el camino de la verdad y fuimos iluminados y gustamos del poder celestial, dice Hebreos, en el libro de Hebreos, déjenme se los leo. Después de haber sido iluminados, otra vez, dice el Hebreos 6, en el verso 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si nosotros, teniendo el conocimiento de Dios, voluntariamente nos vamos hacia atrás o nos vamos para otra forma de doctrina, estamos dejando a Cristo. Ya no hay nada que hacer. Si tú decides, ya no quiero seguir a Cristo o rechazas, ¿para qué me hice cristiano? ¿Para qué me hice cristiana? Se sufre mucho, no cambio, no veo mis hijos que cambien. Yo mismo no puedo cambiar, ¿para qué? No tiene caso, ya, mejor, ya. Bueno, ahí están las consecuencias. De lo que nos espera. Vamos a ir al lugar de condenación, de tormento. Es decisión de cada uno. Yo quisiera exhortarlos esta mañana a que no se alejen de Cristo, a que permanezcan firmes. A que aunque no veamos nosotros los cambios, las cosas que queremos, no nos dejemos llevar por eso, porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Y muchas veces nos dejamos guiar por la vista, lo que vemos. Cuando no se cumplen las expectativas que nosotros nos formulamos en nuestra mente. Cuando venimos al cristianismo nos hacemos una idea, ay, todo va a ser bonito, miel sobre hojuelas, de aquí para adelante ya no voy a tener tentaciones, el Espíritu de Dios está en mí, y de repente me encuentro que todavía reacciono conforme a la carne, pero dice Pablo, hacer morir lo terrenal en vosotros. O sea, eso me toca a mí, eso le toca a usted. Y cuando no lo hacemos, pues entonces el viejo hombre vuelve a surgir, porque no estamos nosotros sometiéndonos al Espíritu de Dios. Y es importante que nosotros entendamos esto, ¿no? Que no es que Dios nos haya fallado, no es que Dios, sus promesas no se cumplan en nosotros, solamente es que Dios tiene un plan y un proyecto. Y ese es el plan y proyecto al que yo o tú te debes alinear. Y a veces queremos hacer que Dios se alinee a mis ideas, a mis cosas. Y por eso a veces no, dice Dios, no. Dios no es nuestro sirviente. Dios no es nuestro gato para estarle, Dios, necesitamos esto, quiero que cambies aquel, quiero que cambies. No, dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y si es su voluntad, Él nos da las cosas. Y si no, recordemos que Dios es fiel, justo, pero es soberano. Y no hay quien le diga a Dios qué haces. Y no hay quien le diga, oye, ¿por qué no?
¿O quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le puede aconsejar a Él? Decirle, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no? La soberanía de Dios está por encima de nuestros pensamientos. Así que, pues mis hermanos, no permitas que el mundo te vuelva a enredar en sus deseos, en sus pasiones, y te aparte de la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros hemos tomado nuestra decisión y aquí tenemos la palabra más segura, la palabra profética, dice Pedro, más segura, a la cual debemos hacer bien con estar atentos, escudriñando las Escrituras cada día para ver si lo que aprendemos es verdad o no. Amén. No vuelvan atrás, no vuelvan atrás. El camino será difícil, pero con Cristo de nuestra parte tendremos victoria. Y un día, cuando Dios nos llame a su presencia, estaremos con Él y nos gozaremos en su presencia. Amén. Padre, te damos gracias por este pasaje que nos permites leer de tu palabra. Gracias porque dejaste tu palabra para nuestra enseñanza, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos seguir el camino que dejaste trazado para nosotros, para seguir tus pisadas, Padre. Ayúdanos a no volver atrás, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y tenerla como única fuente de verdad, a no seguir doctrinas de hombres, a no esclavizarnos a mandamientos, ni a preceptos, ni a legalismos de religiosidad, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra libertad, ayúdanos a no volver a ensuciar esa santidad, Señor, que ganaste para nosotros, a poder vivir en santidad, Señor. Ayúdanos a que no nos pase, Señor, como lo de este proverbio que leímos, que después de haber conocido el camino de la justicia, Señor, volvernos atrás. Guárdanos, fortalécenos, susténtanos con la diestra de tu poder. Infunde en cada uno de nosotros aliento y ánimo, Señor. Si alguno de mis hermanos se encuentra desanimado, se encuentra triste, se encuentra abatido, Señor, seas tú, mi Dios, abrazándole, apapachándole, Señor, con palabras, consolándole, Señor, para que regrese al camino, para que vuelva al camino. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos la próxima